Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a grabar un podcast muy importante porque a pesar de que en cada una de las grabaciones que hago yo siempre menciono los principios filosóficos, parece que aún tenemos varias dudas con esto, así que este podcast va a ser realmente un podcast muy corto porque vamos a hablar de un tema que es muy cortito, pero muy importante, ya que vamos a hablar de los principios filosóficos. Bienvenidos a todos los que se integran al canal, os doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz y Soptim es un canal dedicado a temas relacionados con la educación. Este tema que vamos a ver el día de hoy es fundamental porque es lo que corresponde, lo que corresponde al dominio uno y es precisamente un docente que conoce los principios filosóficos, por lo que de manera muy breve vamos a hablar de ellos. Fíjense bien, los principios filosóficos, en el artículo tercero del párrafo 2 dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este que, además de obligatoria, fíjense bien, además de obligatoria, es el primer principio, la obligatoriedad. Además de obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Primero, ustedes tienen que saber que la inclusiva se anexa con la nueva escuela mexicana. Hasta hace unos años solo teníamos 5 principios. Fíjense bien, es muy importante que entendamos el tema de obligatoria. ¿Por qué no está tácitamente señalado? Porque en el artículo 31 constitucional ya se establece, da por hecho que la educación es obligatoria. ¿Y dónde se establece? En el artículo 31 constitucional, que nos dice que son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca esta ley, así como este es el anexo de la nueva escuela mexicana, maestros: participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Esto es muy importante que lo tengan muy claro, porque ahora no solamente los mexicanos tienen que llevar a sus hijos a la escuela, sino que deben velar por su bienestar y su desarrollo establecido en la Constitución. Por eso, cuando nos da nuestra bibliografía, nos piden estudiar el artículo tercero, 31 y 73 reformados en esta administración. Bien, fíjense bien, es muy importante que ustedes entiendan que estos conceptos de los principios filosóficos se definen en el artículo 7 de la Ley General de Educación, que a la letra, igual que el artículo tercero, dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será, número uno, que está con un inciso uno, un número romano, número uno, es universal. La educación será universal y la define de esta manera: al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, y tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Por eso, maestros, es universal. Se extiende a todas las personas por igual, a todo el universo de integrantes de esta nación, a todos por igual. Por eso es una educación universal. El siguiente principio filosófico que viene con la nueva escuela mexicana, lo agrega la nueva escuela mexicana, es que la educación será inclusiva. Y cuando decimos inclusiva, aquí es donde se asienta lo que antes nos pedían, pero no estaba en la ley, pero ahora está en la ley. Nos dice que va a eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones
estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Tiene 4 incisos. ¿A qué se refiere la inclusión? Aquí les recuerdo brevemente que la integración era su antecedente y ahora ya se establece la inclusión. ¿Qué nos dice primero? Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Esto es lo que nos van a preguntar en el examen. ¿Cómo eliminamos esas barreras para el aprendizaje? Atendiendo las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eso es la inclusión. Inciso B nos dice eliminará esas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los educandos, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Fíjense bien, aquí es la parte donde nos habla de los ajustes. ¿Dónde lo aplicamos los maestros? En nuestra planificación. Por eso este principio es fundamental y tienen que conocer muy claro a qué se refiere. El inciso C de este principio nos habla de que el Estado proveerá los recursos técnico-pedagógicos y materiales para los servicios educativos y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles y modalidades. Ojo con esto, anteriormente en la integración, todas las personas que tenían una necesidad educativa especial, pasando de la primaria, pasaban a la formación para el trabajo. Ahora no. Ahora el Estado da la oportunidad a quienes tengan cualquier barrera para el aprendizaje y participación, ojo con este término, para que pueda atender su educación en todos los niveles y modalidades. Va a brindar todas las opciones educativas y se proporcionará en condiciones a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia, y en su caso por una condición de salud. Ahí lo dice claramente, quienes tengan que ir a la educación especial, habrá la posibilidad de que puedan seguir estudiando en todos los niveles y modalidades. La educación, el siguiente principio filosófico nos dice que la educación es pública. Es pública porque al ser impartida y administrada por el Estado, asegurará que el proceso educativo responda al interés social y las finalidades de orden público para el beneficio de la nación y va a vigilar que la educación impartida por particulares cumpla con las normas del orden público que rigen el sistema educativo y el sistema educativo nacional, que determinan esta ley y las disposiciones aplicables. Esta es la razón por qué nuestra educación es pública. Todos tienen derecho al acceso a la educación porque es de orden público. El siguiente principio filosófico nos dice que la educación es gratuita. Ojo con esto, porque de esto nos preguntan mucho en el examen. Nos dice que al ser un servicio público que garantiza el Estado, así lo establece la Constitución, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. No se podrá condicionar, ojo con esto, ni la inscripción, el acceso a algún plantel, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a educandos al pago de una contraprestación alguna, ni afectar en ningún sentido la igualdad en el trato a los educandos. Ojo, por eso la educación es gratuita. Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como una contraprestación, como un pago del servicio educativo. Es una aportación voluntaria. Las autoridades en su competencia van a definir los mecanismos para regular el destino, la aplicación, la transparencia y vigilancia, además
de la facultad de apoyarse en instituciones para tal fin. Fíjense bien, esto es lo que nos está diciendo y por eso de un tiempo para acá tenemos, ya viene hablándose de la rendición de cuentas, pero ahora con mucho énfasis tenemos los comités de Contraloría, porque este tema es un principio filosófico establecido en la Constitución. Por último, tenemos que la educación es laica. Recuerden que esto es un tema fundamental porque ahí nos dice, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación impartida por particulares con autorización o reconocimiento se sujetará a lo previsto en la fracción 6 del artículo 3 de la Constitución. Ojo, maestros, es laica porque es ajena a cualquier doctrina religiosa. Y esto que nos dice de la fracción 6 del artículo 3, aquí se los escribí, nos dice que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará o retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares si no se cumplieran los principios que aquí se enuncian. Entonces, fíjense muy bien, maestros. Para cerrar este podcast es sencillo. Nuestros principios filosóficos están en el párrafo 2 del artículo 3 constitucional. La educación que imparte el Estado, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El resto de los conceptos que trae la nueva escuela mexicana que están inmersos son muy importantes, pero estos son lo fundamental, lo sustantivo de nuestro artículo 3. Este es un podcast muy cortito, pero espero que sea de mucha utilidad porque varios maestros me han preguntado respecto o a lo mejor no encontramos exactamente dónde está esta parte y espero que sea de utilidad. Por el día de hoy me despido y cuídense mucho, no bajen la guardia, nos saludamos pronto. Chao.